Los saludo, queridos estudiantes en Cristo Jesús. Damos inicio entonces a otro tema de nuestro módulo y es el tema de Dios uno y trino, el tema de la Santísima Trinidad. Les comienzo diciendo que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio de la fe y de la vida cristiana. Es el mismo misterio de Dios en sí mismo. Es la enseñanza más fundante y esencial de la jerarquía de las verdades de la fe. Eso nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a mirar aquí el numeral que nos dice aquí, el 234. Dice: el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, lo que les acabo de decir. Es el misterio de Dios en sí mismo, es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial de la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres apartados por el pecado y se une con ellos. Aquí les estoy confirmando lo que les acabo de decir. Se conoce el misterio trinitario a partir de lo que Jesús dijo del Padre y del Espíritu Santo. Recordemos que es por Jesús que nosotros conocemos. Si no es con el nombre de ahora que decimos la Santísima Trinidad, o sea, no es con ese nombre, sí Jesús nos dio a conocer al Padre y al Espíritu. Recordemos que Jesús antes de su Pascua decía: yo me voy, pero les dejaré un consolador. Yo me voy, pero vendrá el Maestro, vendrá otro que se quedará con ustedes, los acompañará, los guiará a la verdad completa. ¿Listo? Yo voy al Padre, pero queda otro aquí. Yo me voy, pero Él se queda, Él vendrá. Por medio de Jesús, entonces, nosotros conocemos al Padre. Recordemos, ¿por quién conocemos a Abba? ¿Sí? Fue Jesús que nos acerca, nos da ese conocimiento de Yahvé como papá. Él es el que nos acerca. Ya no vemos a un Dios lejano, sino más bien un Dios cercano. ¿Listo? Es aceptado. Nosotros cuando aceptamos la revelación de Jesucristo, podemos afirmar entonces esa fe en Dios uno y trino. Es por medio de la revelación de Jesucristo que nosotros podemos aceptar esa revelación, ese misterio de la Trinidad. ¿Listo? Jesús es precisamente el paso entre el antiguo y el nuevo. Es como ese puente. Jesús es el paso entre el antiguo y el Nuevo Testamento. Y nos enseña a leer a la luz de la experiencia, de esa experiencia que Él ha vivido y que Él vivió, y en su ser el Antiguo Testamento. Dios pasa a ser llamado Padre de una manera original y total. Recuerden, cuando Él decía Abba, es por medio de Jesucristo que nosotros podemos llamar Padre, Padre, Padre mío, ¿ya? Es por medio de Jesucristo. Jesús hace algo inesperado. Nos enseña que Dios es Padre. Y Dios se manifiesta entregando a su Hijo. Ese es el misterio pascual. Entonces, Él nos enseña eso inesperado. O sea, nadie se esperaba esto. Y Él nos enseña quién es el Padre. Y también esa manifestación de Dios entregando a su Hijo por amor a nosotros. ¿Ya? Entonces,
Eso de la Santísima Trinidad, ese misterio de la Santísima Trinidad es dilucidado por Jesucristo. Es dilucidado por Jesucristo. O sea que nosotros ahora, en el 2019, sabemos, tenemos claro quién es la Santísima Trinidad. ¿Listo? Para entrarnos en ese misterio de la Santísima Trinidad, vamos a empezar a hablar en esos 3 artículos, o podríamos llamarlos así, del credo, ¿ya? Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en el Dios Espíritu Santo, que estamos ahí hablando de la Santísima Trinidad. Entonces, hablando de creo en Dios Padre, pues hombre, nosotros sabemos que Dios Padre es bueno, ¿sí? Podemos decir que el Padre es creador, el Padre es misterio, el Padre cuida, el Padre acoge, el Padre ama, el Padre corrige, el Padre perdona, el Padre anima y el Padre busca. Aquí nos podemos hacer a la idea de la parábola del hijo pródigo o el Padre misericordioso, que es lo mismo, de Lucas 15, versos 11 en adelante. Y siguiente, perdón. Bueno, Jesús entonces, Hijo de Dios, es el que primero lo llama Padre, Abba. Recordemos, en el Antiguo Testamento o en el Primer Testamento, ninguno de los profetas, ninguno de los patriarcas llamaba a Dios Padre, Papá, ninguno. Eso era una cosa innombrable. En el Antiguo Testamento ya se hablaba de Dios como Padre, ¿sí? Como Padre, pero ¿cómo nos lo describe aquí Deuteronomio 32:6? ¿Qué dice Deuteronomio 32, verso 6? Aquí ya entonces el escritor dice: así pagáis a Yahvé, pueblo insensato y necio. ¿No es él tu padre el que te creó, el que te hizo y te fundó? Mire, a pesar de que los profetas nos decían que Dios era padre, ellos no lo nombraban como padre. ¿Ve? O sea, no se lo creían. Era algo innombrable. Yo pienso que es como nos pasa a nosotros a veces, que a veces creemos que a ciertas cosas solamente es para los sacerdotes, ¿sí? Y no es así. O sea, Dios es Padre y el Antiguo Testamento, aunque el profeta ya lo estaba diciendo, pero ellos no se comían el cuento, ellos no lo creían. También Isaías en el verso 60, en el capítulo 66, 13, dice: como uno a quien su madre consuela, así yo os consolaré, y en Jerusalén seréis consolados. O sea, él hacía ya las comparaciones. Recuerden lo que yo les venía diciendo. Él se va dando a conocer, él se va dando o sea, se va revelando de una forma así, paso a paso. Sin embargo, como que no la cogían. Sin embargo, como que no, todavía no eran convencidos de poderle decir Padre, ¿sí? Aunque él se hacía conocer, pero como que todavía no estaba la mente preparada para esa palabra tan profunda, ¿ya? Padre y madre representan el origen y la autoridad de aquello que protege y sostiene. O sea, en un hogar, el papá y la mamá son esa autoridad y son aquellos que le prodigan a uno ese amor, esa protección y ese sostenimiento. La parábola que les dije ahorita del Padre misericordioso, del Hijo pródigo, es la respuesta que Jesús nos da al deseo que el ser humano tiene de Padre misericordioso. Jesús nos hace una linda comparación. Cojan sus Biblias,
cojan su lapicero de color y empiecen a leerla y empiecen a dilucidar. Si quieren conocer al Padre, Jesús nos hace la descripción más bella de quién es el Padre, ese Padre amoroso, como les decía yo ahorita al principio, el que perdona, el que acoge, el que no juzga. Es la parábola donde Jesús nos narra la presencia más hermosa de Dios Padre. Dios revela su nombre y porque Dios ya no quiere seguir en el anonimato. Dios empieza a revelar su nombre. Dios no quiere seguir como ahí en ese ocultamiento, porque Dios no quiere ser adorado como meramente intuitiva o algo sensitivo, o sea, solamente los sentidos. No. Dios quiere ser conocido, ser invocado como ese verdadero Padre y ese verdadero Dios que actúa, ¿ya? Ahí no lo dirá Éxodo 3, verso 14, ¿cierto? Dios ya revela quién es, ya Él revela quién es, ya no quiere seguir siendo el desconocido. No, Dios quiere que ya sea adorado, no solamente desde lo intuitivo, desde los sentimientos, no, de los sentidos, no. Dios no quiere por intuición que lo sigamos. Dios ya quiere que lo conozcamos, porque solo se puede amar a quien se conoce. Y entonces, conociéndolo, podremos invocarlo, ¿ya? Invocarlo como ese verdadero Padre amoroso. Éxodo 3, que nos habla de la zarza ardiente, es ese gran acontecimiento, ¿ya? Donde él le revela a Moisés cómo se llama. Moisés le dirá, pues ahí le dirá, bueno, y cuando me pregunten cómo se llama, ¿qué les diré yo? ¿Cuál es tu nombre? Él les dijo, diles que yo soy el que soy. Yo soy. ¿Listo? Entonces, el Antiguo Testamento da testimonio de una experiencia en relación con Dios, que Él mismo ha tomado la iniciativa, se ha mostrado, ha buscado, ha llamado al hombre, se da a conocer como un Dios viviente, como el principio y como el fin, como el alfa y el omega, Dios misericordioso. Quiere ser padre para tener esa relación intensa y profunda. O sea, volvemos a lo que les dije en un principio. Dios se da a conocer. Él es el que toma la iniciativa. Nosotros no hemos tomado la iniciativa, es Dios que la ha tomado. Y Él es el que nos ha buscado. ¿Para qué? Para darnos a conocer su presencia, su amor. Es Él el que nos ha llamado por nuestros propios nombres. Él es el encontradizo. Él es el que nos sale al paso. Entonces, esa revelación de la paternidad es el punto fundamental del mensaje evangélico. Eso es lo que nos acerca al núcleo central del misterio de la persona y de la obra de Jesús. Nos revela la filiación de la paternidad de Dios y se abre una luz nueva al misterio del ser divino de Jesús. Dios creador, entonces, es el Padre de Jesús, que todo lo realiza mediante el Hijo. Dios es el Padre de Jesús y Él ha realizado todo mediante su Hijo, ¿ya? Como también, de Dios proviene la iniciativa de la misión de Jesús en el mundo. O sea, es de Dios Padre que viene esa iniciativa. Como podemos decir, Dios que crea, Jesucristo viene y funda esto que Dios crea y dice, y el Espíritu santifica como toda esta obra, esta misión. Entonces, también es iniciativa de Dios la segunda venida de Jesucristo que estamos nosotros esperando, lo que llamamos la parusía.
La paternidad entonces de Dios, que pone en esa relación de modo muy especial con la resurrección, es el Padre del Señor resucitado. O sea, aquí no hay duda. Los cristianos entonces invocamos a Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque así lo dice también Pablo en ese cántico hermosísimo de Efesios 1, capítulo 1, verso 3 y siguiente, ¿verdad? Vamos a mirarlo. Dice este hermoso cántico. El plan divino de la salvación dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues por estar unidos a Cristo nos ha colmado de toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Y así más y más. Pero mire cómo inicia aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Listo. Aquí vamos a dejar el tema de Dios como Padre. Ahora pasemos entonces a hablar de creo en Dios Hijo. Estamos hablando en un seguimiento de la Trinidad. Ahora los estamos tomando a cada uno para hablar un poco. Tendríamos muchas cosas que hablar, pero por el tiempo no lo podemos hacer, pero les voy dando estas pautas, pero ustedes mismos irán leyendo sus guías más lo que vayan investigando. Entonces, hablemos de creo en Dios Hijo. La segunda persona de la Santísima Trinidad es Jesucristo. Cuando nos santiguamos, ¿cierto? Nombramos la persona del Hijo. ¿Cómo lo hacemos? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, ahí estamos nombrando las tres personas, pero nos vamos a enfocar en esa segunda. La predicación del reino de Dios se la hace Jesucristo a través de los signos, los milagros, su resurrección. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Recogen todos esos acontecimientos reconociendo a Jesús como el Mesías. Recuerden allá cuando Jesús estaba con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Y de uno que tú eres Elías, que tú eres Juan, que tú eres esto, aquel, pero ustedes, ¿quién dice que soy? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: bendito tú, Pedro, hijo de Jonás, que Dios te ha dado o te ha revelado este misterio. ¿Listo? Entonces, los discípulos reconocen en ese momento, pero pues ya sabemos que eso continúa hasta después de Pentecostés, que ya ellos como que toman conciencia y recuerdan todos estos hechos de lo que vieron hacer a Jesús. ¿Ya? Empiezan como ese reconocimiento del Hijo de Dios. Lo que significa el nombre de Jesús. En la Biblia nos habla, por ejemplo, Isaías 7:14, Mateos 1:21, Hechos 10:38, Lucas 7:19, y nos dirá que Jesús, que Dios salva, que es el Cristo, el ungido y el que ha de venir. También sabemos que Jesucristo es el Verbo que se hizo carne, sin perder su naturaleza divina. Él, sin perder esa naturaleza divina, asume nuestra naturaleza humana. Entonces podemos decir que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Listo? Jesús, Dios, se ha hecho realmente uno de nosotros y con ello nuestro hermano. Pero no dejó nunca de ser Dios y Señor nuestro. O sea, Él asume nuestra naturaleza, pero nunca pierde su naturaleza divina. Jesús ama. Jesús en esta, bueno, ¿cómo podríamos decir? Es Jesús que también
tuvo alma, que tuvo un cuerpo, que tuvo un espíritu. Jesús, cuando era Jesús, Dios hombre, en nuestra naturaleza humana, trabajó, le ayudó a José en el taller, hizo aquí, hizo allá, tenía manos de hombre, amó con corazón de hombre, obró con voluntad de hombre, pensó con inteligencia de hombre. O sea, que Jesús, el Hijo de Dios, encarnado en la persona de Jesús, un ser humano como cualquiera. Tenía un cuerpo, tenía espíritu, tenía alma, hizo labores, amó, lloró también, se cansó, durmió, ¿sí? Tuvo hambre, tuvo sed, sucesivamente. ¿Listo? Entonces, Jesucristo, en estas dos naturalezas, unidas en la persona del Hijo de Dios, tiene inteligencia y voluntad humana, pero también sometidas a su inteligencia y voluntad divina. O sea, que nosotros podríamos decir también, que podríamos decir todos los días: Señor, yo someto mi voluntad humana a tu voluntad divina y someto mi intelecto humano a tu intelecto divino, para que así pues tratemos de así no hacer tantas locuras. Entonces, ahora hablaremos de la tercera persona de ese misterio de la Trinidad. Creo en el Espíritu Santo. Creer en el Espíritu Santo es adorarlo. ¿Cómo lo adoramos? También lo adoramos como Dios igual al Padre, igual al Hijo. No es que el Espíritu es aparte. Así, nosotros podemos adorar al Espíritu Santo sin temor, como Dios igual al Padre, igual al Padre. ¿Qué significa entonces creer en el Espíritu Santo? Que viene a nuestro corazón para que como hijos de Dios conozcamos al Padre del cielo. Recordemos que es el Espíritu Santo el que nos acerca al amor del Padre y al amor del Hijo. Es por el Espíritu Santo que nosotros podemos decir Abba Padre. Es por el Espíritu Santo que nosotros podemos reconocer a Jesucristo como nuestro Señor. Es el amor mismo del Padre y del Hijo. Es el que nos conduce a la verdad misma. Recuerden lo que les hablé ahorita. Jesús en el Evangelio nos habla de que Él se va, pero viene el Consolador, el que nos va, el Paráclito, que nos va a guiar a la verdad completa. Él es el que nos consuela. Él es la luz en nuestra inteligencia. Por Él nos acercamos al Padre y al Hijo. Todo esto se lo ratifico para que tengamos claro que el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo. O sea, a veces nosotros tenemos como ciertos temores en esto. No, si adoras al Espíritu Santo, estás adorando al Padre, estás adorando al Hijo, ¿ya? Allá no hay peleas como acá entre nosotros. Allá no hay esas discrepancias, esos celos, esas divisiones. Ellos no tienen esas divisiones. Es uno solo en tres personas distintas. Veamos algunos nombres del Espíritu Santo. Se reconoce como paloma. Se reconoce como consolador. Se reconoce como maestro interior. Se reconoce como el Espíritu de la verdad. Se reconoce como Paráclito. Se reconoce como el abogado. Recuerden que nosotros, pues eso lo vemos en los evangelios, en la escritura. La paloma, cuando el diluvio, Noé manda un cuervo y el cuervo no viene. La paloma va, vuelve y va y revuelve y vuelve, perdón, y regresa con un olivo en su pico, dando a entenderle a ellos que ya ha cesado toda esa, digamos, la lluvia, la inundación, ¿no? Y volveremos a ver este símbolo cuando Jesús es bautizado por Juan y nos narra la escritura que el cielo se abre y desciende el Espíritu Santo
en forma de paloma, ¿ya? Jesús nos dirá que yo me voy, pero vendrá el Consolador, quien nos va a consolar. Se va, me voy, pero vendrá el Paráclito. ¿Qué es Paráclito? Pues precisamente esa persona que da fuerza, que ayuda, que consuela, que anima, ¿ya? Y el abogado. Esas son palabras con las cuales Jesucristo nos describe al Espíritu Santo. Y es el maestro interior. Eso sí, no lo pongamos en duda. Si necesitas que el Espíritu Santo te muestre algo de la Escritura, no le entiendas, el Espíritu Santo te enseñará y te guiará a la verdad. O lo que tú quieras discernir acerca de alguna situación, pídele al Espíritu Santo y Él te mostrará el camino que debes de seguir. Él te inspirará. ¿Con cuáles símbolos podremos describir el Espíritu Santo? Unción sanadora, agua viva, viento impetuoso, fuego llameante. ¿Ya? También los vemos, esos símbolos en la Escritura. Recuerden que Jesús le dijo a la samaritana, quien venga a mí, brotará como ríos de agua viva. Agua viva, Espíritu Santo. El viento impetuoso que nos narra Hechos de los Apóstoles 2 con la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, ¿ya? Ese fuego llameante también nos narra el Antiguo Testamento cuando el pueblo caminaba de noche, dice que una columna de fuego los acompañaba de noche. Y esa unción sanadora, pues que todos sabemos que el Espíritu Santo nos da esa sanación interior y física. ¿Cómo entonces otorga la Iglesia el Espíritu Santo por medio de los sacramentos? Mejor dicho, les hago la misma pregunta, pero al contrario. ¿Cómo se otorga el Espíritu Santo en los sacramentos de la Iglesia? ¿Cómo nos lo otorga la Iglesia? ¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Hagamos memoria. ¿Cómo lo podemos recibir? Pues es mediante la imposición de las manos y la unción con el óleo. Vemos eso en el bautismo y lo vemos en la confirmación de nuestra fe. Entonces, en la antigua alianza, Dios colmó a hombres y mujeres con el Espíritu Santo y alzaron inmediatamente la voz en favor de Dios y hablaban en nombre de Dios y se preparaban para la llegada de ese Mesías. El Espíritu Santo entonces tiene una presencia insustituible en la historia de la salvación. Desde la primera creación, allá Adán y Eva, a la definitiva, que es la de Jesucristo. O sea, tenemos dos creaciones. La antigua, que de ahí tenemos nuestro pecado original, viene la de Jesucristo, esa nueva creación que vuelve nuevo todo, recrea todo, ¿sí? Y lo vuelve nuevo todo. En los momentos fuertes y en los aspectos constitutivos del misterio cristiano, también nosotros podemos sentir esa presencia del Espíritu Santo. Bueno, San Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 6, dirá que el Espíritu Santo es el vínculo que relaciona la filiación divina de Jesús con la nuestra. ¿Ya? En los evangelios, Mateo nos dirá, Mateo 1:20, nos dirá, la encarnación de Jesús se realiza por obra del Espíritu Santo. Porque recuerden que el ángel le anuncia a la Virgen y cuando ella da su fiat, el Espíritu Santo se posa sobre ella. Entonces, ahí es la encarnación. Recordemos también esa venida del Espíritu Santo que nos la narra bellísimamente Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 3, que es la venida del Pentecostés. Ahí nos narra y hay varios, digamos, como que ahí nos dice como un viento impetuoso, nos va describiendo la venida del Espíritu Santo como lenguas de fuego. Entonces el Espíritu Santo constituye la iglesia y la impulsa
también el Espíritu Santo le recuerda su misión, o sea, la misión de la iglesia, y entonces es el Espíritu Santo que empieza a llamar hombres a su servicio y les concede las gracias necesarias para hacer este servicio al cual han sido llamados, y el Espíritu Santo nos introduce cada vez más profundamente en la comunión con Dios uno y trino. Es entonces el Espíritu Santo quien actúa en los sacramentos, hace viva la Sagrada Escritura y así nos abrimos a Él, o sea, por medio de cómo actúa el Espíritu Santo en nuestra iglesia, que es a través de los sacramentos, ¿sí? Y es lo que le pone sentido, vida a la Sagrada Escritura, y si nosotros nos abrimos a esa gracia, Él nos otorga esos dones, esos regalos maravillosos. Hablemos entonces de carismas, que es ese don, esa gracia, ese favor, esos talentos que el Espíritu Santo nos regala, y eso es lo que nosotros entonces llamamos los dones del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento nos muestra que toda realidad neumatológica, ¿qué es neumatología? Todo el estudio del Espíritu Santo. Entonces, esa neumatología se funda en esa relación original entre el Espíritu y Jesucristo. Ahí es donde se nos empiezan a dilucidar esos misterios neumatológicos. Hasta aquí vamos a dejar este tema. Hemos hablado de la Trinidad y hemos ido hablando de uno en uno para que nos vaya quedando claro pues ese misterio de la Trinidad. Espero que lean mucho, que estudien, y nos vemos en esta próxima ocasión. ¿Listo? Dios los bendiga. Los espero en otro momento para que continuemos estudiando nuestro módulo. ¿Listo?